Ahora empezamos a hablar acerca del reclutamiento externo. Ya hemos aprendido lo que es el reclutamiento interno y ahora hablamos acerca del reclutamiento externo. ¿Cuáles son las ventajas que tiene el reclutamiento externo? Y también cuáles son sus desventajas. ¿Cuáles son las ventajas que tiene el atraer gente, ya sea de otras empresas o gente que está buscando trabajo, ¿no? Vamos a ver primero sus ventajas. Son experiencias nuevas, es decir, para las personas es muy motivante tener experiencias nuevas, cambiar de empresa en todo caso, ¿no? Otra gran ventaja que tiene de traer personas de otras empresas es que vamos a renovar los recursos humanos de la empresa, ¿no? Antes hemos hablado de inyección de sangre nueva. Es también importante que vengan personas de otras empresas y que implementen lo que han aprendido en nuestra empresa. Todo lo positivo, todo lo bueno que hayan aprendido en otras empresas, ellos lo van a implementar en la de nosotros. Entonces es muy importante el de renovar los recursos humanos de la empresa. Otra gran ventaja en materia de reclutamiento externo es que aprovechamos inversiones en capacitación y desarrollo de otras empresas o de los propios candidatos. Hay empresas donde invierten bastante en capacitación. Las compañías financieras, los bancos, invierten bastante en capacitación. Hay empresas de call center, como es el caso de Atento Perú, que hemos visto en el primer módulo, donde invierten bastante en capacitación. Por eso es que las personas que trabajan en Atento Perú o las personas que trabajan en un banco, cuando buscan trabajo en otros lados, son inmediatamente reclutados, porque sabemos que van a ingresar personas que ya han sido entrenadas, pero siempre cumpliendo con las políticas de selección de personal propia que tenga nuestra empresa. Entonces, esas son las ventajas. ¿Cuáles serían los inconvenientes o las desventajas que tiene el reclutamiento externo? Es que a veces puede ser más lento, de repente mucho nos demoramos, ¿no? De repente también puede ser más costoso. Publicar aviso en el comercio día domingo podría ser muy costoso, ¿no? A veces es menos seguro también, porque yo no conozco verdaderamente a las personas. Está bien, puedo indagar acerca de sus antecedentes, puedo investigar acerca de sus anteriores trabajos, pero de todas maneras nadie me asegura que va a ser 100% confiable. Entonces, a tener mucho cuidado con este reclutamiento externo. Hay compañías de consultoría que brindan este tipo de servicio, ¿no? Y ellos prácticamente investigan a los candidatos para que no haya problemas futuros en nuestra empresa. Pero como les dije, eso tiene un costo. Puede ser visto por los empleados como una deslealtad hacia ellos. También podríamos tener colaboradores que pensaban que ellos iban a ser los próximos escogidos para ocupar el puesto de trabajo vacante. ¿Y qué ha pasado? Al no llamarles a ellos, hemos llamado a gente externa. Entonces, de repente, muchos de nuestros colaboradores pueden sentirse desmotivados. Hay que tener mucho cuidado. También podría haber problemas salariales, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente este candidato o este colaborador que viene de otra empresa, de repente gana más que mis propios colaboradores. Y a pesar de que nosotros como jefes de personal, como gestores en talento humano, recomendamos a nuestros colaboradores no hablar acerca de cuánto ganamos, pero muchas veces lo hacen. Entonces podría generar cierta desmotivación al ver que el colaborador nuevo está ganando 50%, 100% más que los colaboradores que tienen ya muchos años en la empresa. A tener cuidado entonces con este tipo de reclutamiento externo. Tiene sus ventajas, así como también tiene sus desventajas. Tan igual como el otro tipo de reclutamiento que hemos aprendido, que sería el reclutamiento interno. ¿Ok? Muy bien, continuamos con la siguiente diapositiva entonces. Ahora sí procedemos al ámbito de la selección de personal en base a competencias. Antes les dije, dos tipos de competencias. Competencias en el rubro conocimientos y competencias en el ámbito de habilidades sociales. Esas son las competencias que nosotros debemos de observar si tiene uno de nuestros candidatos. Por eso lo llamamos
selección de personal en base al enfoque de competencias. ¿Ok? ¿Qué cosa es la selección de personal? Acá hay algo muy importante, proceso sistemático, o sea, va a ser todo un proceso, un conjunto de sistemas, un conjunto de operaciones, ¿no? Un conjunto de elementos que luego se va a interrelacionar y va a salir como producto final escoger a la mejor persona para mi puesto de trabajo. Proceso sistemático a través del cual se elige de entre todos los candidatos reclutados. Entre todos los reclutados, nosotros vamos a elegir al más adecuado para el puesto vacante. Eso es muy importante. ¿Ok? Entonces, de todos los que están postulando, solamente puede quedar 1, 2 o 3 personas quizás para ocupar el puesto de trabajo, en caso tenga 3 vacantes. Si tengo una sola vacante, de los 15, 20, 30 candidatos, solamente va a quedar uno, que se supone que es el mejor, el más competente para ocupar el puesto de trabajo que yo necesito en mi empresa. Pero para eso yo tengo que seleccionar. Y esa selección viene con un perfil de competencia. Así como también voy a hacer pruebas de entrevistas sobre incidentes que el postulante ha tenido en anteriores trabajos. Hago informes de la entrevista. Así como también voy a utilizar evaluaciones con técnicas psicotécnicas, psicológicas, de aptitud. Así como también voy a realizar informes descriptivos de las características personales y profesionales de la persona que está postulando. Y todo eso yo voy a incorporar a mi base de datos. Siempre es bueno que en el ámbito de la selección de personal nuestra empresa tenga una base de datos. Una base de datos donde estén todos nuestros postulantes, así como también la calificación que han tenido y todo lo que hemos hablado anteriormente. ¿Ok? Luego viene el ámbito de la entrevista por competencias. La entrevista de trabajo es una de las variables más importantes que hay, ¿no? Pero ojo, no, nosotros vamos a entrevistar por competencias para saber el grado de competencias que tiene mi postulante, tanto en el ámbito de sus conocimientos para ocupar el puesto de trabajo como en el ámbito de habilidades sociales. Al hablar de habilidades sociales estamos hablando trabajo en equipo, ámbito de comunicación, liderazgo y en líneas generales habilidades blandas. Es muy importante rescatar este concepto de habilidades blandas. Mis colaboradores deben tener habilidades blandas. Tienen que saber trabajar en equipo, tienen que saber liderar, tienen que tener normas de comunicación, tienen que tener normas de comportamiento ético en mi empresa. Todo eso forma parte de las habilidades blandas. Así como hay habilidades blandas, también hay habilidades duras. ¿Cuáles serían las habilidades duras? Lo contrario a habilidades blandas. Colaboradores que no les gusta trabajar en equipo, colaboradores que son muy impetuosos, colaboradores que les gusta bastante la discusión, colaboradores que no les gusta el ámbito de comunicación. Entonces, a tener mucho cuidado con estos colaboradores que tengan habilidades duras. De lo que se trata es de que por medio de este proceso de selección, nosotros vamos a escoger colaboradores con habilidades blandas. Es por eso que ahora inclusive hablamos del término desaprender, ¿no? Hay que desaprender habilidades duras que teníamos anteriormente y hay que enseñarle a nuestros colaboradores a que tengan ahora habilidades blandas. ¿Ok? La entrevista es un aliado muy importante para observar que nuestros trabajadores tengan habilidades blandas. ¿Qué es una entrevista por competencias? Es un proceso de comunicación interpersonal entre uno o varios entrevistadores y uno o varios candidatos. Es decir, a veces podría de repente quizás existir varios candidatos a la vez, como también a veces podría haber varios entrevistadores. En los últimos años las empresas han tomado como costumbre evaluar en grupo. Entran grupos por grupos y a nuestros candidatos prácticamente se les evalúa específicamente en el ámbito de la entrevista preliminar, ¿no? Sentamos en un aula, en una sala, a todos nuestros 20 candidatos y hacemos que cada uno se presente. Eso es muy importante para saber el grado de desenvolvimiento en el ámbito de competencias
en habilidades sociales. Es por eso que cuando tú has postulado a una empresa, de repente te han dicho que salgas al frente, ¿no? Y que te presentes, digas tu nombre, que estudias, dónde has trabajado, y tienes que hablar delante de personas que nunca les has visto, no los conoces. Entonces, ese es para saber si tienes competencia en el ámbito de habilidades sociales. Entonces, la entrevista por competencia, volviendo, es proceso de comunicación interpersonal entre uno o varios entrevistadores y uno o varios candidatos, durante el cual el entrevistador, por una parte, informa al candidato sobre el puesto de trabajo y la organización a la que desea incorporarse. Es muy importante que antes de empezar procesos de selección mucho más técnicos, como psicológicos, psicotécnicos, es muy importante informar a nuestros candidatos. ¿Qué cosa vamos a informar a nuestros candidatos? Algo muy importante, ¿cuánto es la remuneración? ¿Sí? Eso informamos en una especie de entrevista preliminar que nosotros debemos de programar. No hay que olvidarnos de eso, estimados amigos, es muy importante. ¿Cuánto es el sueldo asignado? El horario de trabajo. De repente el horario de trabajo es de 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Pero de repente mi buscador de empleo o mi candidato entra a estudiar a las 6 de la tarde. Entonces mejor vale la pena aclarar antes de seguir con este proceso de selección de personal. De repente mi sueldo asignado no está a la expectativa de este buscador de empleo. Entonces mejor es indicarle cuánto es el sueldo asignado para el puesto de trabajo. ¿Ok? Eso es muy importante. Siempre tiene que haber un diálogo. Ese diálogo es muy importante que tengamos con los señores postulantes, candidatos que están en nuestra empresa. No se olviden, siempre hay que tratarlos con sumo respeto a los candidatos. A veces observo empresas que citan a los candidatos e incluso los hacen esperar afuera en medio de un verano caluroso, ¿no? Pueden estar horas y están afuera. Entonces no es dable tratarlos mal a nuestros candidatos. Recuerda que la imagen de nuestra organización está por encima de todos estos maltratos que vamos a darle a los señores postulantes, a quien debemos de mirarlos con el máximo de los respetos. ¿Ok? Muy bien. Generalmente realizábamos entrevistas tradicionales, ¿no? En las cuales solamente nos basábamos en sus conocimientos y en sus habilidades, nada más. Se le preguntaba dónde ha trabajado, qué funciones ha realizado, nada más. Ahora no. Ahora ya en una entrevista por competencias nosotros debemos de indagar, ojo, acerca de sus conocimientos, acerca de sus habilidades y también acerca de sus actitudes. ¿Qué actitud tiene para el empleo? ¿Cómo está en el ámbito de las habilidades blandas? ¿Qué comportamientos anteriores ha tenido en otros centros de trabajo con respecto al puesto al cual está postulando? Por eso es que a la hora que hagamos la entrevista debemos de indagar sus antecedentes y preguntarle, ¿no?, qué acontecimientos ha tenido, o si ha tenido algún problema en los puestos de trabajo anteriores, o preguntarle también cómo ha actuado frente a problemas que se han presentado en su anterior puesto de trabajo. Entonces, estimados amigos, una entrevista por competencias es una entrevista mucho más holgada, es una entrevista donde yo voy a tratar de penetrar el cerebro de nuestro postulante, ¿no?, y ver qué es lo que piensa, qué es lo que siente y cuál sería su comportamiento en caso él ingrese a trabajar en mi empresa. Ambas podrían estar llenas de errores, ¿eh? Tanto la entrevista tradicional como la entrevista por competencias. En todo caso, esto va a depender de la experiencia que tenga el señor entrevistador. Pero en mi concepto, la mejor herramienta a utilizar es una típica entrevista de competencias, ¿no? Donde les dije, vamos a indagar comportamientos que nuestro postulante ha podido tener
en trabajos anteriores. Continuamos entonces. ¿Cuáles son las fases de una entrevista? Tenemos la preparación, tengo que preparar. La mejor forma de preparar una entrevista es evaluando el currículum vitae, ¿no? En esta preparación también podría analizar el perfil buscado. Recuerden que yo les hablé de la hoja de descripción de cargos, que es sumamente importante tener. ¿Cuál es el perfil que busca mi puesto de trabajo que está vacante en mi empresa, ¿no? Y este perfil está en la hoja de asignación de cargos o en la hoja de descripción de cargos, que antes hemos hablado, me parece, de un puesto de trabajo de housekeeping o de operario de limpieza en un hotel. Para preparar la entrevista también hay que delimitar la información que se desea, ¿no? Es por eso que, como les dije, es básico tener el currículum vitae a la mano, y sobre esa base voy a delimitar cuáles son las partes más importantes y qué partes voy a preguntar acerca de su hoja de vida. Podría también elaborar una guía para la entrevista, pero no es bueno seguir al pie de la letra esta guía, ¿no? Podría ser una combinación. Elaboro una guía, pero las preguntas también van surtiendo cuando el postulante va contestando. Eso ya va a depender de la experiencia que tenga el entrevistador. Por eso es que, así como tenemos entrevistas programadas, también tenemos entrevistas no programadas. Y la mejor entrevista es una combinación de ambas, ¿no? Es una combinación de ambas. Eso es muy importante. Entonces no se olviden, la preparación de la entrevista es vital para tratar de sumergirnos y tratar de indagar acerca de los postulantes que nosotros estamos entrevistando. Luego viene el inicio de la entrevista, ¿no? Luego viene el inicio de la entrevista. Es muy importante eliminar tensiones. A nuestros postulantes hay que preguntarle. Por ejemplo, una buena pregunta para eliminar tensiones es si llegó fácil o no a la empresa. ¿Encontró la dirección o no? ¿Encontraste la dirección fácil? ¿Qué te pareció? ¿Qué te parece mi empresa? Entonces, hay preguntas que tienen como objetivo eliminar tensiones. Lo que nosotros conocemos en gestión del talento humano, rompimiento del hielo. El rompimiento del hielo tiene un objetivo, el de crear un clima agradable y de confianza. Se supone que el postulante viene de repente quizás bastante nervioso, entonces hay que tratar de apaciguar, hay que tratar de romper ese hielo que hay entre yo como entrevistador y el postulante como entrevistado. Entonces, antes de empezar con la entrevista de competencias, es bueno eliminar tensiones, rompimiento del hielo. ¿Quién es el encargado de romper el hielo? El entrevistador. Preguntarle algo acerca del clima, preguntarle qué tal llegó a la empresa, cómo se siente, ¿no? Indicarle que se ponga cómodo, indicarle que tome asiento. Es decir, el entrevistador es aquel que tiene que generar un temple de tranquilidad hacia el entrevistado. Esa es la forma como nosotros vamos a poder indagar acerca de los objetivos que tienen nuestros postulantes y elegir al más indicado. ¿Ok? Continuamos con estas fases de la entrevista que está muy interesante. Desarrollo de la entrevista, hay que realizar preguntas. Se supone que esas preguntas yo ya les he preparado, ¿no? O en todo caso ya los he delimitado. Pero siempre, como les dije, las preguntas van a surtir conforme a las respuestas que nuestro postulante empiece a contestar. Hay que escuchar y también recoger información. Las partes más importantes debemos anotarlo. Así como también hay que ofrecer información, ¿no? Es decir, nuestro postulante, quizás al final de la entrevista, hay que indicarle que si tiene alguna pregunta que hacernos. Nosotros, con el mayor de los respetos, debemos de contestarle. Y luego del desarrollo se procede al cierre. Y observamos, vamos a calificar si el candidato es no idóneo o es idóneo para el puesto de trabajo. ¿Ok? Todo eso tiene que ser recogido en un paper para ver las fortalezas y debilidades que hemos podido ver a nuestro postulante. ¿Ok? Se recoge toda la información posible y una despedida cortés y amable, dándole las gracias por haber postulado a nuestra empresa
y esperando que sea uno de los próximos escogidos. Como les vuelvo a indicar, hay que ser sumamente cortés, sumamente respetuoso con estos postulantes, porque de alguna otra manera ellos se van a llevar una buena o una mala imagen de nuestra organización. ¿Okay? Hay que capacitar a los colaboradores que tengamos para que los traten respetuosamente. Continuamos. Existen diversos tests para medir si un postulante es competente o no, ¿no? Los test más conocidos que tenemos para medir competencia son medir la personalidad, test de inteligencia, así como las actitudes que puedan tener nuestros postulantes. Eso es muy importante, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de la personalidad podemos observar un dibujo que de repente a todos nos han hecho cuando hemos postulado a una empresa. Se le conoce como el dibujo de Karen Mashover, ¿no? O el test de Mashover, también conocido como el dibujo de la figura humana. Yo no soy psicólogo, pero de todas maneras voy a explicar algunas partes de las más importantes en materia del dibujo de la figura humana, ¿no? Mi objetivo no es que ustedes vayan a dibujar tal cual como es, pero de alguna otra manera tener nociones de lo que se quiere con este dibujo de la figura humana, respetando siempre la labor de nuestros amigos psicólogos, que es una labor muy loable en toda organización y que se encargan específicamente de esta área. ¿Ok? En principio, estimados amigos, el objetivo del psicólogo no es hacerte un estudio clínico. El objetivo del psicólogo es prospectivo, es decir, tiene que analizar cuál va a ser tu comportamiento si es que tú ingresas a mi empresa. Esa es la labor del psicólogo organizacional, y para eso empieza a tomar este tipo de exámenes, también llamado de la figura humana, ¿no? Dice que aquí que la personalidad se proyecta, ¿no? Antes les dije de que el psicólogo organizacional, su gran objetivo, ¿cuál es? El de proyectar la personalidad del postulante en caso ingrese a mi empresa. Es por eso que para hacer un diagnóstico es necesario el test de la figura humana. ¿Ok? Te van a entregar un papel blanco, un lápiz, ¿no? Y te dicen dibuje una persona, ¿no? ¿Ok? Dibuja una persona. Dibuja una persona, ¿no? Entonces tú tienes que dibujar una persona en esa hoja. ¿Qué pasaría si es que dibujas como estamos observando en la diapositiva? Un monigote. Un monigote, ¿no? ¿Será una persona un monigote? ¿Es una persona? ¿Qué dicen ustedes? No es una persona, ¿no es cierto? No es una persona. Entonces a nosotros nos están indicando que dibuje una persona que tenga cabeza, tronco, extremidades, se le observe las manos. Es decir, no hay que dibujar estos monigotes, hay que dibujar una persona. Se supone que para el ámbito de la psicología organizacional, la persona que estás dibujando eres tú. Tú no eres un monigote. Es por eso que hay que tener mucho cuidado con estas pruebas. Como les estoy indicando, los encargados de evaluar son nuestros amigos psicólogos. Y les dije de que ellos hacen una gran labor, porque ellos proyectan cuál va a ser el comportamiento del sujeto en caso ingrese a mi empresa. ¿Y cómo proyectan? Por medio de este tipo de baterías, por medio de este tipo de test. ¿Ok? Hay características del dibujo que son sumamente rescatables, ¿no? Como es el caso de la cara. No, miren ustedes, la cara para los psicólogos organizacionales es el centro más importante de la comunicación. Es por eso que hay que dibujar una cara completa. No hay que omitir rasgos faciales, ¿no? O sea, no hay que omitir la nariz, no hay que omitir la boca. Recuerden que nos han pedido una figura humana, y es por eso que debemos de hacer la figura humana completa, cabeza, tronco, extremidades, ¿no? A veces hay sujetos que no dibujan el rostro,
Entonces eso podría ser considerado una falta de personalidad, podría ser considerado de repente inmadurez, ¿no? Y de repente puedes estar en la lista de los que no estás preparado todavía para estar en un centro de trabajo. Bueno, si la cara es oval, dicen que es cuestión de estética, sujetos sumamente sensibles, hay sujetos que dibujan la cara cuadrada, les gusta bastante el poder, hay sujetos que les gusta oscurecer los rasgos faciales y el contorno fuerte, podría ser señal de timidez, ¿no? Hay sujetos que dibujan la cara con agresividad, lo más probable es que también sean agresivos, ¿no? Ahora, también hay que ver el ámbito de la expresión de la cara, estado de ánimo de la persona al momento de dibujar. Entonces, estimados amigos, el test de Karen-Machover es un elemento muy importante. Te dicen dibuja una figura humana. Si tú eres un varón, tienes que dibujar un varón, porque estás identificado con tu propio sexo. Si eres una dama, tienes que dibujar una dama, ¿no? Pero si es caso contrario, tampoco implica de repente cosas malas, ¿no? Pero mejor es, como les dije, dibujar el sexo con el cual tú estás identificado, ¿no? Es decir, una persona de tu propio sexo, ¿ok? Ahora, también hay variantes en el test de la figura humana, ¿no? De repente nos pueden decir, dibuja una persona bajo la lluvia. Hay que dibujar una figura humana con su paraguas, ¿no? Inclusive miren las gotas que caen, ¿no? Es decir, ya hay ciertas variantes en materia de los dibujos. Para el ámbito de la seguridad, he visto que les dicen a los postulantes, dibujen una figura humana con un revólver. Entonces, de acuerdo a la ubicación del revólver, empiezan a indagar quién es agresivo, quién es tiene rasgos de inmadurez, ¿no? A quién le falta autoestima. Entonces, estimados amigos, esto de los dibujos, ahora se están utilizando bastantes variantes, ¿no? Y como les digo, nuestros amigos psicólogos son los encargados de evaluar diversas partes que nosotros hagamos, ¿ok? Existen también pruebas de inteligencia. Por ejemplo, esta es una prueba de inteligencia que se toma en un banco muy conocido, ¿no? Dicen, te colocan un ladrillo y te dicen, ¿qué puedes hacer con este ladrillo? Dime, ¿no? Tienes unos minutos para pensar 10 funciones nuevas para hacer con este ladrillo que estamos observando. Se supone que la innovación, creatividad que tú tengas o el grado de inteligencia vas a indicar que esto te puede servir para algunas otras o como una herramienta para otros usos, ¿no? De repente para colocar lapiceros, de repente para regar plantas. Es decir, estimados amigos, en una prueba de inteligencia podrían venir preguntas que de repente nunca lo hemos observado antes, ¿no? Otra prueba de inteligencia, te dicen, ¿es posible que la mitad de 13 sea 8? La mitad de 13 sea 8. ¿Cuánto sería? 8.5. Pero no, la mitad, sí es posible que la mitad de 13 sea 8. ¿Cómo? Con números romanos, ¿no? Estamos observando ahí. La respuesta a esto sería cortar el número 13 en romanos y de ahí te sale el número 8 también en romanos. Prueba de inteligencia. ¿Ok? Otro modelo de prueba de inteligencia. Une los siguientes puntos con 4 trazos rectos sin levantar el lápiz del papel. A ver cómo lo unes, te doy un tiempo para que lo hagas. ¿Qué tal? ¿Intentaste? Con el pensamiento nomás. Une los siguientes puntos con 4 trazos rectos sin levantar el lápiz del papel. Pareciera que no, ¿no es cierto? Pero veamos la respuesta. ¿Ve? Se une. Seguimos uniendo. Seguimos uniendo. Listo. Y ya está. Unidos todos los puntos sin levantar el lápiz del papel. Parece un cometa, ¿verdad?
Entonces, estimados amigos, son pruebas de inteligencia que se toman. Yo les recomiendo que en caso que postulen a otra empresa, a una organización, ¿no? Hay pruebas de inteligencia psicotécnicas que se venden, especialmente para las personas que postulan a los institutos armados, ¿no? Eso venden en muchos lugares aquí en Lima, y pruebas psicológicas, psicotécnicas para institutos armados, y ahí te van a tomar y ahí vas a observar las pruebas de inteligencia. O ahora tenemos internet, googlea nomás pruebas de inteligencia psicotécnica y vas a tener toda una rama, toda una batería. Pero lo mejor es asesorarnos por una persona que conoce y que sea especialista en ese tema, ¿no? Que muy bien es un señor psicólogo o una señorita psicóloga, ¿ok? Muy bien, continuamos entonces. También existen varias simulaciones y ejercicios prácticos. Podemos tomarles a nuestros postulantes un role-playing, ¿no? Crear escenarios, InBasket, que también es crear escenarios acerca de un problema determinado, ¿no? Si es que yo voy a ocupar el puesto de jefe de finanzas, InBasket involucra que yo le voy a dar problemas de finanzas y él me tiene que contestar cómo solucionaría en caso tenga un problema de falta de liquidez en mi empresa. Yo lo voy a sentar en la oficina y le voy a llevar un gran problema que tiene mi empresa. Entonces el postulante tiene que observar qué acciones tomaría para lograr que mi empresa otra vez tenga liquidez. ¿Ok? Entonces ese tipo de exámenes están muy de moda, especialmente para los puestos jefaturales. Así como también el Business Game, juego de negocios. Hay software especializados que nos traen juego de negocios. Nuestros postulantes van a tener que contestar y desarrollar un caso práctico mediante estos juegos de negocios que cada vez más se están utilizando, especialmente en el ámbito de puestos de coordinadores, puestos de funcionarios de nuestra empresa. Método de caso, así como ejercicios de representación. ¿Todo esto sirve con qué? Todo esto yo lo voy a alinear para definir la competencia de mi colaborador. Así como también todo esto que está acá, los ejercicios que yo tomo, yo los fusiono con las evaluaciones psicotécnicas y profesionales que haya. Y de ahí va a salir un puntaje para determinar cuál de los postulantes va a ingresar a mi empresa. ¿Ok? Continuamos entonces. Muy bien, estimados amigos, ya estamos prácticamente terminando nuestra charla del segundo módulo y yo les voy a dejar una lectura muy sustantiva acerca de la selección por competencias y la evaluación de la inteligencia emocional, ¿no? Vamos a leer un buen artículo de la señora Guisado acerca de la selección por competencias y la evaluación de la inteligencia. Podemos definir a la inteligencia emocional como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos. Eso es muy importante. Daniel Goleman, que es el autor de esta doctrina de la inteligencia emocional, lo define como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, la de los demás, motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones con los otros y con nosotros mismos. ¿Qué significa? De que nosotros en nuestra empresa debemos de ser inteligentes emocionalmente. Podemos ser inteligentes en el ámbito académico, podemos ser inteligentes en el ámbito de razonamiento verbal, podemos ser inteligentes en el ámbito de matemática, en el ámbito de la música, en el deporte. Estamos hablando de inteligencias múltiples, pero Daniel Goleman observó que en las empresas las personas que triunfan y las personas que crecen y hacen buena línea de carrera son aquellos que son inteligentes emocionalmente. ¿Qué implica? Saber entender a los demás, saber comportarse en la empresa, saber controlar nuestras emociones. Para eso debemos de usar nuestra inteligencia emocional. Por eso es que Daniel Goleman nos dice, ¿no?, la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y de los demás. Siempre es bueno también ponernos en el zapato de la otra persona. Utilizando nuestra inteligencia emocional, estimados amigos, vamos a evitar discusiones, vamos a evitar peleas sin sentido, y eso es muy importante,
para nuestras evaluaciones al desempeño que podamos tener en nuestras organizaciones. Como les dije anteriormente, hay dos tipos de competencia. Intrapersonal, nosotros mismos. Esta competencia intrapersonal involucra autoconciencia. Nosotros mismos debemos de conocer nuestras propias emociones. El autocontrol, debemos de controlar nuestras emociones, nuestro ímpetu. Si tenemos de repente algún compañero de trabajo un poco impulsivo, un poco con un carácter fuerte, yo no me voy a poner tan igual que él con carácter fuerte. Tengo que saber autocontrolarme. Eso es muy importante. No me voy a poner en su mismo lugar de empezar a gritar o empezar a insultar desaforadamente a algún otro compañero de equipo en mi trabajo. Y también debemos estar preparados para automotivarnos. La motivación intrínseca. Debemos hacer algo que nos guste. Nuestro trabajo nos debe apasionar, ¿no? Eso es muy importante. Si no te gusta tu trabajo, si es que no te apasiona tu trabajo, ahí podría haber problemas. Incluso ahí aparece el llamado síndrome de fin de semana. De lunes a viernes trabajo, sábado salgo de trabajar a la 1 de la tarde, 2 de la tarde, y de repente voy y me relajo a algún lugar, me voy a pasear el domingo. ¿Qué pasa el domingo a las 6, 7 de la noche? Me da una ansiedad tremenda, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo el llamado síndrome del fin de semana. Como no me gusta mi trabajo, ya me estoy preocupando por el hecho de ir a trabajar a la mañana siguiente. Eso no debe pasar. Entonces siempre es bueno hacer cosas que nos gusten. Y eso es muy bueno para automotivarnos. Entonces las competencias intrapersonales, como les dije, involucra la parte intrínseca, lo que nos sale de adentro. También hay competencias interpersonales que estamos observando acá, que es muy importante para las relaciones sociales que tengamos. La empatía. ¿Qué cosa es la empatía? Habilidad para entender las emociones de los demás. Eso es muy importante, estimados amigos. Conocer a las otras personas, conocer a nuestros colaboradores, uno por uno, conocer cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, conocer si tiene potencial de liderazgo, conocer cuáles son sus gustos. Debemos de conocer muy bien a nuestros colaboradores con la finalidad de poder tomar decisiones en base a estos conocimientos que nosotros tenemos. Otra competencia interpersonal se relaciona en el ámbito de las habilidades sociales. Debemos de tener habilidad para tratar a las personas. Hay que ser sumamente respetuoso con las personas, con los colegas del trabajo, con nuestros compañeros de equipo, con los jefes. Debemos de saber tratar. Y para eso se requiere bastante ética y también se requiere bastante habilidad. Es una habilidad que nos debe salir en forma innata y que es aprendido a lo largo de nuestros años, tanto en el colegio como también en la universidad y en la vida diaria. Entonces, aprendamos, estimados amigos, a tratar con respeto a nuestros compañeros de trabajo, así como también a nuestros subordinados y así como también a nuestros jefes que podamos tener en nuestra empresa. ¿Ok? Muy bien, estimados amigos. Entonces, no se olviden de que les voy a dejar una separata de estudios y el examen va a constar de la charla que hemos tenido en este segundo diplomado, en este segundo módulo, así como también de la separata que les voy a enviar. Y también les voy a enviar, aparte del video en el cual estoy yo aquí hablando acerca de esto, les voy a enviar un video muy interesante de una selección de personal en base a competencia, de una entrevista de personal propiamente dicho. Es un video colombiano muy bueno en el cual vamos a aprender, y el masterclass que les voy a dejar, el caso práctico, va a tratar acerca de comentarios de ese video. ¿Ok? Entonces, nos estamos viendo hasta la próxima semana. No se olviden de escribirme cualquier duda. Ahí ustedes están observando mi correo, ¿no? wfernandezvaca@pucp.t, ¿no? Así como también podrían escribir al correo corporativo de la empresa Grupo Milano, que es grupomilano@instructor.net, así como también por medio del fanpage que tiene el Grupo Milano Consultoría.
Ok, amigos, nos estamos viendo entonces en el tercer módulo. Y no se olviden de cumplir con sus tareas en casa. Un abrazo para todos ustedes.